Hola, ¿qué tal? Soy Esther Castillo, la psicóloga del proyecto, y pues el día de hoy estamos aquí para hablar acerca de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Cómo se da? Y cómo podemos ayudar a los chicos a que desarrollen resiliencia. Antes que nada, veamos cuál es el concepto de resiliencia, en qué consiste la resiliencia. Como vemos, la resiliencia se refiere a la capacidad de todo ser humano de salir adelante después de haber vivido alguna situación estresante, de riesgo o adversidad. Esto quiere decir que todos los seres humanos tenemos la capacidad frente a una situación estresante, una situación de riesgo, una situación difícil, de poder enfrentarla, de adaptarnos y finalmente hacerle frente, ¿no? Y de no dejarnos vencer por esa situación difícil. Ahora, en los últimos 2 años hemos experimentado una serie de eventos altamente estresantes, en algunos casos incluso eh, hubo pérdida de familiares, pérdida de trabajos, dificultades económicas debido a la pandemia que hemos estado viviendo desde el 2020. Y esto puede haber generado en nosotros una gran impresión. Pero al ser resilientes, muchos de nosotros hemos podido adaptarnos a eso, hemos podido procesar toda esa información emocional y finalmente, pues, poder estar bien, poder hacer frente a cada una de esas dificultades. Pero muchas personas no han podido ejercer su resiliencia y ahora están atrapados en dificultades emocionales, altos problemas de depresión, mucha ansiedad, preocupación extrema, debido a todas las situaciones estresantes que ha tocado vivir. ¿Cómo se puede desarrollar la resiliencia? Vamos a pensar un poquito en ello. Pero lo primero que tenemos que saber es que es importante que nosotros tengamos una resiliencia saludable porque esto nos permite gozar de salud mental, de resistir el estrés y prevenir la ansiedad y la depresión, que era lo que les estaba mencionando hace un ratitito, que hay personas que no pudieron desarrollar resiliencia, no pudieron ejercerla, y después de 2 años de situaciones traumáticas, mucho estrés, muchas situaciones difíciles, ahora están al borde de un colapso, de un trastorno depresivo mayor, de una ansiedad muy fuerte, y están sufriendo mucho por esto. Ahora, para ser resilientes, nosotros necesitamos principalmente 3 cosas. Número 1, ser resistentes. Número 2, tener una capacidad de poder adaptarnos, o sea, ser flexibles. Y número 3, poner en práctica las cualidades que Dios nos ha permitido desarrollar para enfrentar la situación adversa. Ahora, el punto número 1 suena un poco complicado, ¿cierto? Ser resistentes. ¿Cómo es esto de ser resistentes? ¿Cómo nos podemos volver resistentes? Bueno, es el mismo principio como cuando uno quiere desarrollar resistencia física, se va al gimnasio y le dicen tienes que hacer ejercicios de fuerza, tenemos que practicar ejercicios de resistencia, correr, hacer ejercicios de levantar mucho peso, y es únicamente a través de la práctica, mediante la exposición a estas situaciones donde se van a estresar los músculos, que se desarrolla mayor resistencia. Viene a ser lo mismo en nuestra vida cotidiana. Una exposición constante frente a situaciones que pueden ser complicadas, quizás en una medida no tan grande, para que vayamos desarrollando esa capacidad de resistencia. Número 2 dice tener capacidad de adaptación. ¿Cómo podemos lograr esa capacidad de adaptación? Es muy importante, número 1, que seamos bien flexibles y que tengamos un buen sentido del humor. La adaptación quiere decir, ok, veo esto,
estoy en una situación nueva, es una experiencia que no antes había pasado, veo cómo puedo yo formar parte de esto, formar parte de la solución y me adapto. Y también requiere de mucha práctica. Ahora, nosotros también tenemos una serie de talentos, habilidades, cualidades que han sido diseñadas por Dios para nuestra vida. Y cabe también que nosotros pensemos en esas habilidades, en esos dones, en esos talentos, en esas cualidades específicas que tenemos para ver cómo podemos sacar provecho de ellas y finalmente poder desarrollar resiliencia para enfrentar toda situación adversa que nos toque vivir. Aquí el punto que yo le iba mencionando a los chicos durante las sesiones que tuve con ellos cuando nos tocó hablar sobre este tema, y lanzamos una pregunta, ¿no? Y la pregunta era, ¿te va a tocar pasar situaciones difíciles? ¿No? ¿Cómo es la vida? ¿Te va a tocar o no te va a tocar? Y la pregunta tal vez sería no tanto si nos va a tocar, sino más bien cuándo nos va a tocar pasar estas situaciones adversas. Porque es parte del ciclo de vida. Cada elemento dentro del ciclo de nuestra vida, cada nueva cosa, a veces la novedad puede ser un poquito desafiante. De repente cuando los chicos salen del colegio e ingresan a la universidad y en ese lapso de salir del colegio, prepararse en la academia, postular y enfrentarse a un examen de admisión para finalmente poder acceder a una carrera universitaria, puede ser una situación adversa para muchos de ellos. Para nosotros, una situación adversa puede ser postular a un trabajo, presentarse a una convocatoria laboral y competir con un montón de gente que a lo mejor y nosotros pensamos que podrían estar mejor capacitados que nosotros para dicho puesto. Es una situación adversa. Enfrentarnos a la noticia de un diagnóstico un poquito desafiante, ¿no? En temas de salud también es una situación adversa. Pero finalmente nos damos cuenta de que a lo largo de todo nuestro ciclo vital van a haber situaciones difíciles. ¿Nos va a tocar pasar situaciones difíciles? Por supuesto que sí. La pregunta sería si nosotros queremos estar preparados para poder enfrentar esa situación adversa y poder salir victoriosos al final y no permitir que esa situación sea algo que nos disminuya, que nos minimice, que nos anule y finalmente no podamos hacerle frente. Otro punto importante que tenemos nosotros que tener en mente es que nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son las cosas en nuestra vida cotidiana que nos quitan energía, que nos van restando energía. Tomemos unos segundos para pensar en esto. A ver, unos 30 segunditos para pensar en qué cosas diariamente desgastan nuestra batería interna. Discusiones innecesarias, preocupaciones innecesarias y de repente por ahí tal vez nos estamos preocupando excesivamente por llega fin de mes y tengo que pagar el alquiler. Ya preocupándonos no vamos a hacer que eso se solucione, ¿no? Pero sin embargo estamos 15 días súper, hiper preocupados por ello. Y esa preocupación lo que va a generar es que nos bloqueemos cognitivamente, nos vamos a bloquear y vamos a ser menos creativos, vamos a generar menos ideas para finalmente encontrar una solución a ese dilema. ¿Qué otras cosas pueden desgastar mi batería interior? Vamos a ver, aquí hay una lista. Aquí hay una lista de cosas que podrían desgastar nuestra batería interna. Para nosotros como adultos, de repente estar preocupados constantemente por encontrar un trabajo. El tener limitaciones económicas en el caso de los chicos, ¿no? Que ellos ven que su familia a lo mejor tiene una limitación económica para que él pueda elegir una carrera profesional de repente en una universidad particular y siente que no, es que eso está muy lejos de mi alcance porque no está dentro de las posibilidades económicas de mi familia. Muchos de los chicos durante estos 2 años de pandemia han estado un poco en el limbo y no sabían qué hacer después de terminar el colegio. Y esa preocupación, esa situación genera, por supuesto, un desgaste energético y un desgaste emocional.
sentir presión social para que los chicos inicien su vida sexual también disminuye energía. Necesitar el afecto constante de alguna persona también disminuye la energía, ¿no? Estar en esa sensación de que yo no soy lo suficientemente bueno, necesito sentir siempre que soy querido por alguien y ya cuando son grandes no buscan ese afecto dentro del seno materno, dentro del hogar, dentro de la familia, sino que más bien se busca siempre referentes externos. Y esto genera otro tipo de riesgos también. Tener discusiones con los miembros de la familia, tener altas exigencias, todo esto está disminuyendo nuestra energía. Y esto es algo que nos pone en desventaja y al estar desgastados nos pone en una situación un poco difícil para poder desarrollar resiliencia. ¿Cómo se lleva a cabo la resiliencia? Vamos a ver. Tenemos los recursos de las personas, ¿sí? Estamos primero en una situación adversa. Hay un cambio muy difícil, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, ¿sí? Y la persona, nosotros tenemos una serie de recursos. Lo primero que vamos a sentir, por supuesto, es una sacudida emocional, una especie como que de ataque. Lloramos excesivamente cuando nos enteramos que hemos perdido a un familiar y en algunos casos hasta podemos caer en rabietas, porque los adultos y los adolescentes también pueden hacer rabietas, como en esta terquedad emocional o incluso una exacerbación emocional de las cosas. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué es lo que viene después de esto? Pues muchas veces podemos paralizarnos, sentir que no podemos hacer frente a esta situación, nos atontamos, no somos capaces de pensar bien, pero luego de un tiempo, que no es muy largo, no va para mucho, entramos en esto de preocupación. Aquí empezamos a procesar la situación, ¿no? Aquí esa sacudida emocional de dolor y todo, como que no creemos lo que estaba pasando. Luego nos paralizamos, no sabemos cómo afrontar el asunto, no sabemos cómo actuar. Luego ya estamos procesando la situación. Bueno, fulano ya no va a estar más. Sí, lo voy a extrañar, es doloroso, quisiera que esté aquí, quisiera que pueda ver tal cosa, no va a formar parte de mi vida más. Y aquí, en este momento de preocupación, tenemos dos opciones. La primera es que caigamos en el victimismo, que nos hacemos las víctimas, pobrecito de mí, todo lo que me pasa, entro en esta condición de desvalimiento, de ya es todo tan devastador, no existe una posibilidad de mejorar las cosas y este victimismo nos lleva a un círculo vicioso que cada vez va a ser más y más terrible, más y más devastador y nos va a llevar bien o a una ansiedad o a una depresión muy fuerte que incluso dependiendo del grado de depresión que pueda sentir la persona puede terminar en la muerte, puede terminar en intentos de suicidio, en pensamientos suicidas. Entonces algo a tener mucho cuidado. La otra opción que nosotros tenemos aquí en esta etapa de preocupación es la adaptación. ¿Ok? Me hago la idea, ¿no? Después de procesar la situación, me hago la idea de que este cambio es permanente y yo tengo que adaptarme a esta nueva situación. De repente, frente a la pérdida de un ser querido, pues lo proceso, entiendo que ahora esta persona está en la presencia de Dios, que pues yo ya lo veré luego, cuando sea mi tiempo, cuando el Señor me llame a su presencia, me concentro en las cosas bonitas que compartí con aquella persona, puedo tener una especie de memorial, ¿no? Una vez al año, donde puedo recordar las experiencias que tuve con aquella persona, no sé, de repente si fue mi papá, mi mamá, un familiar muy querido, y así encuentro un mecanismo de adaptación que finalmente me va a generar resiliencia. Y cuando soy resiliente, ¿no? Cuando puedo hacer frente a la situación adversa, entonces logro un avance hacia adelante. Y es que antes de que nosotros pasemos por una situación adversa, no sabíamos cómo enfrentar esta situación,
Pero después de pasar por el problema y resolverlo y finalmente adaptarnos y ser resilientes y avanzar, pues ya sabemos ahora cómo enfrentar esa situación adversa. Ahora, antes de responder esta pregunta, quisiera que nos tomemos un par de minutos para revisar algunos personajes bíblicos que tuvieron que desarrollar resiliencia. Y para este caso, un ejemplo excelente es José. José, que fue vendido por sus hermanos porque le tenían mucha envidia, le tocó pasar una situación súper difícil, el hecho de alejarse de su familia, el hecho de que su familia misma lo rechace, sus hermanos lo rechacen, lo vendan como esclavo a una nación extranjera y finalmente dentro de ese lugar también le toca pasar una serie de cosas difíciles. Pero lo que vemos es un José que a pesar de haber estado bajo el yugo de la esclavitud en un país extranjero que no era el suyo, él se puso las pilas y no se tiró al abandono, no fue como que cayó en el victimismo y dijo, ay, pobrecito de mí, qué injusto, cómo me pasan estas cosas, yo no hice nada. No, él se puso las pilas y avanzó, porque cuando nosotros leemos el relato bíblico de José, vemos que le tocó finalmente estar en la casa de Potifar, que era una persona de influencia dentro del reino de Egipto, y por sus avances, lo bien que él hacía las cosas, llegó a ser la persona de confianza de Potifar. Finalmente es acusado falsamente y termina José en la cárcel. Y dentro de la cárcel, pues ya uno diría, bueno, pobre, ¿no? Mira todo lo que le pasa. Pero tampoco cayó en el victimismo, él no se tiró al abandono. Es en la cárcel, luego de que él puede interpretar los sueños para el copero del rey, del faraón, que cuando el faraón tiene una pesadilla y no sabe cómo interpretar eso, es que el copero recuerda a José finalmente es llevado frente al faraón y puede interpretarle el sueño. Vemos a un José entonces que le tocó negrísimo, le tocó pasar cosas muy difíciles, pero él no cayó en el victimismo. Aún en la cárcel, aún en la situación de esclavitud, él procesó toda esta información y se adaptó, fue flexible, utilizó sus recursos para finalmente adaptarse a esa situación y ver cómo poder sacar lo mejor de esa situación. Estamos hablando de resiliencia. Él finalmente avanzó. Y avanzó hasta el punto donde finalmente llegó a ser el segundo después del faraón en una nación que no era la suya. Entonces creo que todos podemos convenir que efectivamente a José le tocó pasar una situación súper adversa con un cambio muy devastador, pero finalmente él pudo adaptarse a todo esto generando así resiliencia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros construir resiliencia en nuestras vidas? ¿Y qué podemos hacer finalmente para que los chicos que tenemos a nuestro cargo, nuestros hijos o los chicos que están a nuestro cargo dentro del grupo tutorial, cómo nosotros podemos ayudarles a que ellos sean resilientes? Tenemos, número 1, aquí una lista que nos señala cómo se puede ir construyendo la resiliencia. Primero es súper importante que nos conozcamos, que sepamos cuáles son nuestras habilidades. ¿Bien? Aceptamos nuestras habilidades y nuestras debilidades. Esto es importante porque al yo conocer muy bien cuáles son mis habilidades, mis puntos fuertes y cuáles son mis limitaciones, entonces no me voy a lanzar a hacer cosas para los que yo sé que no soy muy bueno, que no tengo habilidad. También es importante que gestionemos nuestras emociones. ¿Cómo es eso de gestionar las emociones? Pues número 1, hay que identificar y aceptar las emociones. Le pongo nombre a esto que estoy sintiendo. A veces el enojo o la frustración muchas veces se pueden confundir con tristeza o con otra cosa. Pero cuando yo identifico muy bien lo que estoy sintiendo y las acepto, porque a veces sucede que, es que yo no me puedo sentir así, ¿no? Se siente tan incómodo estar frustrado y no lo acepto.
Pero una vez que yo acepto esta emoción, ya le puse nombre, ahora la acepto y luego expreso eso que estoy sintiendo con palabras y no dejo que se acumule y que reviente de una manera poco saludable. Esto me va a permitir ser resiliente. ¿Qué más? Necesito aprender a reconocer situaciones que me van a tensionar. Si yo ya sé cuáles son las cosas, las situaciones que me van a poner tensa, que me van a preocupar, entonces las evito. Veo de qué manera puedo solucionar estas situaciones para que yo pueda empezar a tomar control sobre mis impulsos. Yo ya sé que va a venir esto, ok, entonces me adelanto, lo veo, ya está, esto va a pasar, no es para tanto, ya estoy avisada y puedo adelantarme a esto para no reaccionar en impulso o para ver si puedo evitar esa situación. Ahora, evitar también ver la crisis como un problema insuperable es súper importante. Muchas veces estamos en una situación de crisis y lo primero que pensamos es que esto es imposible que tenga solución. No se va a poder superar, no vamos a poder salir de allí. Si nosotros aprendemos a ver la crisis no como un problema insuperable, sino como una oportunidad, entonces todo el estado de ánimo cambia. No quiere decir que vamos a estar felices, ¿no? Ay, la crisis, venga a mí. Me siento feliz con las crisis, ¿no? Ay, qué alegría, ya me tocó pasar una crisis. No, eso no es así tampoco, ¿no? Pero si vemos la crisis como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de crecimiento, como sí, por supuesto, un momento de dolor o de dificultad, pero que finalmente me va a permitir crecer, ¿no? Ya no se va a ver como algo tan, como si fuera una sentencia de muerte. Eso no es así. ¿Qué más? Manteniendo también una actitud positiva. Seamos realistas. Tengamos buen humor y seamos optimistas. Ahora, esto de tener una actitud positiva, de estar con buen humor y ser optimistas, es algo que tenemos que poner en práctica y que para que los chicos puedan desarrollarlo, primero tienen que verlo en nosotros. Es importante que mantengamos un mindset o un estado emocional y un estado de nuestros pensamientos donde siempre tratamos de pensar lo positivo. La Biblia misma dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Pero, ¿qué hacemos nosotros? No. Lo primero que hacemos siempre es pensar en todo lo malo. Ay, ¿qué va a pasar esto? Que no sé qué, no sé cuánto. Siempre estamos pensando lo malo que pueda pasar o siempre estamos pensando lo malo. Aquí, cuando nosotros mantenemos una actitud positiva, cuando estamos con buen humor, cuando estamos con optimismo, es porque nosotros somos intencionales en esto. Esto no se va a dar por sí solo. Esto requiere trabajo, requiere que pongamos de nuestra parte, requiere que decidamos siempre pensar lo bueno, requiere que nosotros seamos conscientes de ello. Y al hacerlo, podemos nosotros modelarlo a los chicos. También es importante que asumamos la responsabilidad de nuestras acciones y sus consecuencias. En cambio, cuando nos victimizamos, ¿no? Como veíamos en el proceso anterior, cuando estamos aquí en el victimismo, es muy fácil culpar a los demás o culpar a la situación de todas las consecuencias y no nos agenciamos y tomamos responsabilidad de lo que nosotros decidimos hacer y no. Es importante que asumamos la responsabilidad, no solamente para ser personas responsables, sino porque al yo asumir mi responsabilidad, vuelvo a tomar control. Si yo entiendo que una serie de acciones que yo van a generar una serie de consecuencias que van a ser positivas o negativas dependiendo de lo que yo decido hacer, de cierta manera empiezo a retomar el control. Y esto nos va a permitir ser más resilientes. Una de las cosas que no ayuda para nada a tener resiliencia es sentir que no tenemos control de nada. Y por supuesto, en la vida tenemos muy poco control de las cosas. El único que realmente tiene control de todo es el Señor. Pero nosotros sí tenemos el control de nuestras acciones. Sí tenemos el control de nuestra mente. Es importante que recordemos esto. Ahora, también es importante que aprendamos a crecer de los problemas
y que veamos, como les mencionaba un poquito más atrás, toda situación de crisis como una oportunidad para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos en ese momento. Y finalmente, pero no menos importante, es que aprendamos a confiar en Dios y valoramos a aquellas personas que tenemos en nuestro entorno, que están alrededor nuestro, que son personas de bendición y son las personas con las que podemos contar. Muchas veces nos olvidamos de esto y por eso caemos en trompo. Ahora, ¿cómo no se construye resiliencia? Cuando pensamos que yo puedo todo, ¿no? Que soy autosuficiente, a mí eso nunca me va a pasar, o cuando somos demasiado exigentes con nosotros mismos, cuando no nos damos permiso para equivocarnos, es decir, no, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que salir bien. Siendo autosuficiente y pensar que eres una isla, que no necesitas de la ayuda de los demás, definitivamente no te va a ayudar a ser resiliente. Siendo una persona pesimista y quejándose de todo, culpando a los demás, tampoco vas a ser resiliente de esa manera. Sintiendo autocompasión en exceso, ay, pobre de mí, todo lo que me pasa, ay, mi vida es tan injusta. Esa victimización no te va a ayudar a ser resiliente. Aislándonos y también teniendo un pensamiento de que no merecemos el cariño de los demás, tal vez por un tema de baja autoestima, eso no nos ayuda a generar resiliencia. O tratando de ocultar o negar nuestra tristeza. De repente no quiero aceptar que estoy triste, no quiero hacer las paces con esa emoción, o no quiero que los demás sepan que yo estoy triste, entonces trato de ocultarlo. Eso no me va a ayudar a ser resiliente. Vamos a ver, yo pongo aquí un diamante. ¿Por qué pongo un diamante aquí? Resulta que los diamantes pasan por un proceso tremendo de presión y alta temperatura para finalmente ser un diamante, algo que es altamente cotizado, que tiene muchísimo valor. Algunos de estos diamantes se han formado en el manto de la Tierra, otros diamantes se han formado en los lugares donde rozan las placas tectónicas, donde hay grandes movimientos sísmicos y finalmente salen a la superficie en forma de diamantes. Les toca experimentar temperaturas de más de 1500 grados Celsius y presiones muchísimo más altas que eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos tener en común con un diamante? Es que muchas veces podemos pasar situaciones de alta presión que vamos a sentir que son súper difíciles, pero eso nos permite finalmente ser un diamante. Pasar situaciones de alta presión, de alta temperatura, para finalmente ser una mejor versión de nosotros mismos. Vamos a ver las frases de algunas personas a las que les tocó en algún momento experimentar una situación de adversidad tremenda. Ustedes pueden pausar el video y leer cada una de las frases, y yo me voy a centrar solamente en dos. La primera, o en tres. La primera es la de Edwin Louis Cole. Él fue el fundador de la Red de Hombres Cristianos. Ya partió y su hijo es el que todavía se sigue haciendo cargo de esa red. Pero él dice, campeones no son los que nunca fallan, sino los que nunca se rinden. Aquí vemos que para él definitivamente, seguramente hubo situaciones adversas, pero no se rindió. No cayó en esa victimización, en ese círculo vicioso, ay, pobre de mí, no, ya para qué, si al final todo es tan injusto, pues ya para qué lo voy a seguir intentando. No se rindió, siguió intentando. Otra de mis frases favoritas es la de Winston Churchill. Él fue el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y realmente no le tenía mucha confianza. Es más, todo su partido estaba en oposición con él. Sin embargo, a través de la disciplina pudo finalmente consolidar la participación de los aliados para finalmente, después de resistir tantísimo a los nazis, con todo el exterminio que ellos estaban realizando, pudieron luego con los aliados, Francia, Estados Unidos y demás, poder terminar con con todo lo que estaba haciendo Hitler. Y lo que él dice es, el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse.
O sea, en la vida nos va a tocar a veces perder. No siempre todo nos va a salir excelente. Va a haber situaciones en las que vamos a sentir que estamos fracasando. Pero él dice que el éxito es aprender a poder pasar esto y no rendirse, no tirar la toalla, sino que podamos pasar esto sin desesperarnos. Y esto quizás a lo mejor tiene más sentido con esta frase de Thomas Alva Edison, el que inventó la bombilla eléctrica. Y él dice, yo no fracasé 1000 veces. La bombilla eléctrica fue un invento que tuvo o que requería 1000 pasos. Y esto fue una respuesta que él dio a un periodista que le estuvo preguntando, señor Edison, ¿y qué se siente fracasar 1000 veces? Y esta fue la respuesta que le dio Edison, ¿no? Imaginémonos lo difícil que debe ser fracasar en lo que estamos haciendo 1000 veces. Seguramente a la tercera, a la cuarta o a la quinta cualquiera de nosotros lo deja, no, vaya, esto no sirve. Pero Edison no se rindió y finalmente la bombilla eléctrica, ¿no? El foquito, se lo debemos a él, a esa persistencia. De poder ver que la bombilla no era un caso perdido, sino que era una invención que tenía muchos pasos. Vamos a ver entonces cómo podemos ayudar a los chicos a ser resilientes después de todo lo que hemos compartido. Número 1, como ya les había mencionado anteriormente, los chicos no hacen principalmente lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Es por esto que si nosotros somos el modelo, si modelamos la resiliencia, ellos van a poder también ser resilientes. Es decir, frente a una situación de adversidad, nosotros debemos recordar y debemos siempre mantener presente a los chicos que podemos elegir siempre dos maneras de reaccionar. Ser pasivos y culpando a otros y victimizándonos, o tomar acción y adaptándonos. Ok, esto me está pasando, llorando no soluciona nada. Sí, por supuesto, me duele, claro, voy a llorar en momentos, sí, pero no me quedo ahí. ¿Qué puedo hacer para traer parte de solución? Y número 2, proveyendo un ambiente que a ellos les vaya a permitir, número 1, aprender de sus errores, que ellos puedan también generar empatía, que el ambiente les permita mantener la calma, que el ambiente les permite desarrollar objetividad y buen humor, que el ambiente les permita desarrollar una autoestima saludable, o sea, ni más ni menos de lo que debe ser, que yo no pienso que soy más que los demás ni que soy menos que los demás, sino que soy una creación de Dios, que tengo valor por el hecho de ser humano, que mi vida vale lo que vale la vida de Cristo, porque finalmente Él se entregó para salvarme. Eso es una autoestima saludable. Que el ambiente les permita desarrollar creatividad, pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, que puedan cuestionar la situación en la que se encuentran y finalmente desarrollar objetividad, ser objetivo para poder desarrollar esa resiliencia. Entonces, la resiliencia no es algo que se enseña explicando, oye, tú tienes que ser resiliente así, asá, asá. No, la resiliencia es algo que se enseña a través de la experiencia, a través de modelar eso, cómo se ve la resiliencia en una persona, cómo se ve una persona resiliente. Al lograr eso, nosotros vamos a poder ayudar a que los chicos puedan desarrollar resiliencia. Bueno, hasta aquí es el tema que yo tenía para compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición, que haya sido de ayuda y que finalmente ustedes como maestros, como tutores, como papás tal vez del grupo que les ha tocado tener, puedan modelar la resiliencia y que finalmente puedan impactar la vida de estos chicos que les ha tocado guiar. Vamos a terminar con una oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por estos temas que hemos venido compartiendo. Han sido unas semanas desafiantes y en algunos casos nos ha tocado mirarnos en el espejo para ver cómo estamos nosotros y cómo podemos ayudar a los chicos. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, nos des sabiduría. Te pedimos, Padre, también que tú
examines nuestro corazón y quizás muchos de nosotros estamos batallando con heridas internas, con heridas del pasado. Quizás no todavía dudamos de nosotros mismos tal vez, o algunos de nosotros podemos estar teniendo problemas de baja autoestima y esto supone algo difícil para nosotros, algo que obstaculiza que nosotros podamos ayudar a los chicos a desarrollar resiliencia. Te pedimos, Señor, que nos des esa sabiduría y que tú, Señor, toques nuestro corazón y lo sanes. Y que nos des sabiduría para ser un modelo de cómo se ve una persona resiliente, para que finalmente ellos también puedan desarrollarlo en sus vidas y puedan, Señor, enfrentarse a la situación adversa, adaptarse y salir victoriosos de todas y cada una de ellas. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso ha sido todo conmigo. Si alguno tuviera alguna duda, algún comentario, algo que quisiera comentar, saben que pueden contactarme a través de la hermana Sandra para que de repente pueda absolver alguna de sus dudas. Eso ha sido todo y conmigo será hasta una siguiente ocasión. Hasta luego.